En 1912, el anticuario Wilfrid Voynich descubre uno de los textos más enigmáticos de la historia, el manuscrito de Voynich. Obvio que no se llamaba así, sino que se debe a que Wilfrid fue quien descubrió este manuscrito sin nombre, escrito en un alfabeto desconocido e indescifrable. Pero Wilfrid Voynich de por sí tuvo una vida interesante. Nació en 1865 en la ciudad de Kaunas, actual Lituania, pero de familia polaca, y todo ese territorio pertenecía al Imperio ruso. Estudió química en la Universidad de Moscú y fue un fuerte activista político contra el régimen zarista y además luchaba por la independencia de Polonia. Hasta fue detenido y deportado a Siberia en 1885. 5 años después, logró escapar de la cárcel y huyó a Hamburgo, Alemania, para luego instalarse en Londres, donde conoce a la escritora Ethel Lillian Bull, con quien se casa y empieza a enamorarse también de los libros. Si querés leer algo de Ethel, su obra más conocida es El Tábano, escrita en 1897. Ambos se dedicaron también al activismo político, traduciendo al inglés las obras de Marx y enviando a Rusia literatura revolucionaria inglesa. Este interés por la literatura y sobre todo los libros raros fue creciendo a tal punto que decidió abrir una librería anticuario en Soho Square, donde se encontraba el polo librero londinense de esa época, sobre todo si eras coleccionista y buscabas libros raros o descatalogados. Es en esta búsqueda de alimentar su colección que Voynich viaja a Italia en 1912, a la ciudad de Roma, visitando el pueblo de Villa Mondragone. Es ahí donde encuentra un baúl lleno de libros y escritos que unos jesuitas habían puesto a la venta, y encuentra entre todo eso un manuscrito diferente a todo lo que había visto. Este es un libro aparentemente medieval, escrito en un idioma o código indescifrable y con ilustraciones extrañas. Voynich dedicó su vida a entender este manuscrito sin éxito, y desde entonces ha desconcertado a lingüistas, criptógrafos e historiadores que siguen al día de hoy sin saber qué dice. ¿Qué es lo que se sabe de la procedencia de este manuscrito? Las primeras referencias sugieren que pudo haber pertenecido al emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo XVI, y que más tarde pasó por varias manos y cayó en el olvido hasta su redescubrimiento por Voynich. ¿Cómo se sabe esto? Por una carta que encontró Voynich dentro del manuscrito, firmada por Johannes Marcus Marci, en el siglo XVII, un erudito checo amigo de Georg Baresch, responsable de la biblioteca del emperador Rodolfo II. A la muerte de su amigo, Marci recibe el manuscrito e intenta durante gran parte de su vida traducir en vano el libro. Desistiendo de su cometido, es que le envía el manuscrito junto a la carta al sacerdote jesuita alemán Athanasio Kircher, que vivía en Roma. En la carta, además, Marci le indica que creía que el libro había sido escrito por Roger Bacon, un alquimista, filósofo, escritor y teólogo inglés, educado en la Universidad de Oxford en el siglo XIII. Bacon es reconocido por sus estudios en muchos campos y por ser el primero en registrar la fórmula de la pólvora en Europa. Su obra más importante fue Opus Maius, escrita en latín medieval a pedido del Papa Clemente IV y dividida en 7 partes. La primera parte trata sobre los obstáculos para la verdadera sabiduría y la verdad. La segunda se refiere a la relación entre la filosofía y la teología. En la tercera parte hace un estudio sobre los idiomas bíblicos como el latín, griego, hebreo y árabe, y dedica 3 partes, hasta la sexta, a las matemáticas, la óptica y la ciencia experimental, incluida la alquimia, y finaliza con la 7ª parte dedicada a la filosofía moral y la ética. Athanasio Kircher tampoco pudo descifrar el libro y lo dejó en la biblioteca jesuita, que luego se trasladó al Vaticano, y años más tarde se llevaron estos libros a la villa donde Voynich lo encontraría en un baúl perdido entre otros libros. ¿Pero qué contiene y cómo está estructurado el libro? El manuscrito contiene aproximadamente 240 páginas ilustradas, con dibujos de plantas desconocidas, diagramas astronómicos, figuras humanas en baños extraños y estructuras que parecen mapas. Se divide en varias secciones: en botánica, con dibujos de plantas que no han sido identificadas con ninguna especie conocida, astronomía y astrología, ilustraciones de estrellas, círculos zodiacales y patrones celestes,
biología, figuras femeninas desnudas interactuando con recipientes que parecen sistemas de circulación, farmacología, dibujos de frascos y plantas posiblemente relacionados con remedios o alquimia, y texto continuo de páginas en escritura en un alfabeto desconocido sin ningún tipo de traducción confirmada. A lo largo de los años muchos han intentado descifrar el manuscrito sin éxito. Algunas de las principales hipótesis incluyen un lenguaje cifrado. Se ha sugerido que el texto es un mensaje codificado, aunque ningún método conocido ha logrado revelarlo. Luego se cree que es un idioma desconocido. Algunos creen que puede representar una lengua perdida o inventada. Y después hay gente que cree que es un texto sin sentido. Hay quienes argumentan que podría ser un engaño escrito deliberadamente, sin significado, para venderse como un grimorio mágico en la época medieval. Expertos en criptografía y diferentes organizaciones han intentado analizar el manuscrito sin lograr avances significativos. El libro hoy se encuentra en la bóveda de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Recién en 2009, el antropólogo Greg Hutchins viajó a las bóvedas de la biblioteca para tomar muestras de los pergaminos que pudieran servir para datar el documento mediante el método de radiocarbono más conocido como carbono 14. Estudió 4 muestras de diferentes páginas y concluyó que el manuscrito era 100 años más viejo de lo estimado, cambiando algunas hipótesis que existían sobre su origen e historia. El análisis de las tintas y las pinturas utilizadas para escribir el texto y dibujar las imágenes establecieron que eran tintes de la época renacentistas usados en el siglo XV. Lo que tira abajo la versión de que el libro haya sido escrito por Bacon, que vivió 2 siglos antes. ¿Y qué pasó con Voynich? Al estallar la Primera Guerra Mundial, se muda a Nueva York con parte de su colección de libros y abrió un local en la ciudad, donde siguió dedicándose exitosamente a su tarea de anticuario hasta su fallecimiento en 1930. El manuscrito de Voynich sigue siendo un enigma sin resolver. Su contenido, autor y propósito permanecen desconocidos, lo que lo convierte en uno de los mayores misterios de la historia de la criptografía y la literatura. Hasta que alguien logre descifrar su escritura o confirmar su autenticidad, seguirá alimentando especulaciones y teorías en todo el mundo. Lo que sí sabemos es que haya sido creado como broma o engaño, o como conocimiento a mantener en secreto, viene de una o varias mentes muy creativas, que lograron desafiar a las mentes y tecnologías de hoy. Espero que te haya gustado este video y no te olvides de suscribirte y darle like y compartirlo con alguien que le pueda gustar. Nos vemos en el próximo video. Chao.